Hay algo profundamente revelador en lo que estamos viendo estos días en el juicio con Luis Bárcenas y Mariano Rajoy. Es una escena que se repite en la política española. Dos versiones que son completamente incompatibles. Bárcenas no ha hablado en abstracto, ha dado detalles, nombres, situaciones concretas. Ha dicho que entregó información sensible directamente a Rajoy, comprometedora, y que la destruyó. Que existían grabaciones también sobre la financiación irregular del partido y que incluso presenció cómo se destruían documentos. Su relato encaja con lo que ya apuntaron investigaciones anteriores, la existencia de una contabilidad paralela en el Partido Popular y una operación policial, la llamada Operación Kitchen, destinada a recuperar material comprometedor antes de que éste llegase a la justicia. Rajoy, en cambio, ha optado por negarlo todo, sin matices. No hubo papeles, no hubo grabaciones, no hubo nada. Y lo hace con ese tono que ya conocemos. El "no me consta" que durante años le permitió resistir en medio del escándalo de la Gürtel. Hasta aquí podría parecer el típico choque de versiones, pero la sentencia de Gürtel ya dio por acreditada la existencia de una caja B en el Partido Popular y cuestiona la credibilidad de Mariano Rajoy como testigo. Eso no prueba automáticamente que Bárcenas diga ahora toda la verdad, pero sí cambia el punto de partida. No estamos ante dos relatos en igualdad de condiciones. Y la pregunta no es únicamente quién miente. La pregunta es por qué, después de tantos años, seguimos en el mismo punto. Si Bárcenas dice la verdad, lo que tenemos delante es gravísimo. El uso de recursos del Estado para tapar corrupción dentro de un partido político que estaba gobernando. Si Bárcenas miente, el problema tampoco es menor. Significaría que alguien puede sostener durante años acusaciones de enorme calibre sin que el sistema sea capaz de desmontarlas con claridad. En ambos escenarios hay un hilo común: la impunidad. Una sensación de que cuando las cosas afectan al PP, por mucho que se juzguen, siempre van acompañadas de una gran sensación de impunidad. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Vamos a consultar a los venezolanos y a las venezolanas sobre la reforma de la justicia penal. Es un pedido, lo sé, del pueblo de Venezuela. Todo lo relacionado al acceso a la justicia, que sea un acceso a la justicia oportuna. El modelo de relación entre Gibraltar y el campo de Gibraltar se transforma en cosas prácticas, técnicas, pero también se transforma en ese modelo de convivencia. Dos poblaciones que vivían de espaldas una a la otra se dan ahora la mano y van a caminar juntas. Y en tercer lugar, a lo largo de todo este periodo de conversaciones, discusiones, negociaciones, teníamos claro que Gibraltar y el campo de Gibraltar tienen que conformar una única zona. Es un día para felicitar, pero desgraciadamente yo también tengo que lamentar lo que se les viene encima a los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León, porque después del pacto en Extremadura y del pacto en Aragón entre el Partido Popular y Vox, seguramente el siguiente va a ser aquí, en esta comunidad. Y después de meses de paripé de negociación, lo que ha alumbrado la derecha y la extrema derecha es el pacto más retrógrado, más inhumano y más en contra de la igualdad de este país que se conoce en décadas. Y esto lo van a querer aplicar aquí, con eso que llaman la prioridad nacional, que no es más que el rechazo absoluto al emigrante, incluidos a los propios inmigrantes internos, porque según lo que pone el Pacto de Extremadura, los extremeños que tuvieron que emigrar ahora no podrían volver y comprarse un piso allí, en esa comunidad. Es tremendo, ¿eh? ¿Se puede aplicar eso de la prioridad nacional legalmente?
Bueno, entre ellos mismos estamos viendo, ¿no?, entre los dos partidos que lo han firmado, que al cabo de pocas horas o incluso de pocos días ya hay interpretaciones distintas sobre lo que significa, sobre los aspectos legales del mismo, pero más allá de eso, que evidentemente nosotros estaremos detrás del cumplimiento estricto de la ley, como ya dijo ayer el ministro Bolaños. Yo creo que la narrativa que se instala y el mensaje que se da es un mensaje triste para los extremeños. Nuestra comunidad autónoma, apoyada en el acuerdo de gobernabilidad que suscribimos en el día de ayer, va a seguir contando con la estabilidad y con el liderazgo necesario para avanzar en la dirección correcta. Por desgracia, en los últimos tiempos estamos viendo y escuchando al Partido Popular y a Vox hablar de prioridad nacional, que solo se sanen los nacionales, sin entender y con una miopía, no solamente moral, sino una miopía absoluta de lo que significa este país. Fueron miles de españoles los que emigraron en terribles tiempos franquistas. Miles y miles y miles de canarios que perdieron la vida en un barco de pesca cruzando el Atlántico para llegar hasta Venezuela y Cuba. De algunos partidos políticos que están aquí hoy presentes en la sala, que dicen que donde tienen que mirar es a Estados Unidos, que es su referente Estados Unidos. En Estados Unidos, el 65% de las bancarrotas se deben a problemas de salud. Lo digo para los que se están removiendo así un poco en sus sillas. El 65% de las bancarrotas familiares, los que hacen... El 65% de las bancarrotas familiares se deban a problemas de salud. Por suerte, tenemos un país que pone la dignidad de las personas en el centro. Y probablemente más de una persona que está ahora con la banderita de la xenofobia está aquí hoy gracias a países que acogieron a sus antepasados y pudieron regresar luego. Esa pretendida lucha de clases les puede funcionar en Venezuela y en Cuba y en todos los países que han hundido, pero no en una democracia liberal, donde cada uno tiene las propiedades que se ha ganado y cada uno tiene derecho a poner su vivienda al precio que le convenga. ¿Quién se cree usted para meterle la mano en la hucha a los españoles o en la propiedad a nadie? ¿Pero de qué se creen? Si el Partido Popular, Vox y Junts tumban esta medida, votan contra esta medida, se estarán haciendo responsables de que cientos de miles de familias se vean expulsadas de sus casas o tengan que afrontar subidas en su alquiler, que en la ciudad de Valencia podrían ser de hasta 600 euros al mes. Hoy el Ministerio de Consumo ha publicado un informe en colaboración con el CSIC que expresa que de las viviendas que hay en alquiler en España, más del 60% son propiedad de multiarrendadores o personas jurídicas. Mire, yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Por tanto, pregúntele a ellos. Muy bien, muchas gracias. ¿Le entregó a usted el señor Bárcenas en un sobre el remanente de la caja B? Absolutamente falso. Muy buenos días a todos. Pues ya habéis escuchado el resumen de los sonidos que han protagonizado las últimas horas y que ponen contexto a todas las noticias y donde efectivamente el juicio que se sigue por la Kitchen ocupa protagonismo, puesto que hemos visto a Mariano Rajoy sentado frente a un tribunal. Rajoy versus Bárcenas, 13 años después. No hubo ninguna operación política, dice el periódico El Mundo esta mañana en su portada, que no es el único que lleva este mismo asunto en clave nacional, es el asunto más relevante seguramente, pero con diferente enfoque en los medios de comunicación y un interés compartido en restarle importancia al hecho de que ni más ni menos que un expresidente del gobierno esté declarando en un juicio sobre su propio gobierno y cómo, hipotéticamente, presumiblemente, presuntamente, se puso en marcha una operación parapolicial para destruir pruebas que comprometieran al partido que les daba cobijo. En la portada del periódico El País, Rajoy respalda a su cúpula de Interior. La operación fue legal. Un titular muy generoso, muy sutil, que parece que, como si Mariano Rajoy estuviera de paseo por la sala del tribunal.
El juicio del caso Kitchen. El expresidente niega una operación política para espiar a Bárcenas. Dice en la portada, pero ya en los cintillos, en los titulares pequeños, dice: rechaza de manera tajante haber destruido pruebas de la Caja B. Cospedal dice que no hizo encargos a Villarejo. Portada del periódico El País en esta mañana. En la portada de otros periódicos, pues intensidades similares. En la portada del periódico ABC, ¡oh!, no está. Mariano Rajoy no aparece. Qué cosa más rara. Bueno, no, que tiene lleva un asunto a su portada con foto y todo súper relevante. El ministro de Interior francés y británico inspeccionando unos barracones de construcción del centro de detención de Dunkerque. El Reino Unido pagará a Francia para que no crucen inmigrantes. Es el tema que ha elegido el ABC para su portada. En El Mundo, sin embargo, dos asuntos. El PP ve la prioridad nacional muy fácilmente asimilable, esta estrategia de la extrema derecha, colocar la prioridad nacional frente a los inmigrantes, que ha cogido el Partido Popular y ha comprado esto como argumento, como estrategia política, como epicentro de sus pactos con la extrema derecha. Y les parece fácilmente asimilable. Claro, si tú echas una cerilla en la ciudadanía que está nadoteando en gasolina, pues claro que va a ser asimilable. La sociedad te lo va a comprar, lo cual tiene de todo menos de moral, de digno, de coherente. Bueno, en la portada del periódico El Mundo este asunto, y también Rajoy versus Bárcenas. 13 años después no hubo ninguna operación política, dice. En La Vanguardia también es el asunto destacado. Dice el periódico La Vanguardia que Rajoy defiende a Fernández Díaz y niega toda ilegalidad policial. El expresidente y Cospedal declaran como testigos y dicen que las acusaciones de Bárcenas son falsas. Bueno, efectivamente, vamos a comenzar por este punto. Buenos días a todos, por cierto. Ya sabéis que hoy vamos a hacer, además, como todos los viernes, un resumen de la semana a través de la prensa internacional. ¿Qué noticias han destacado en la prensa internacional? ¿Cómo se ha proyectado la imagen de España en el exterior? Y sobre todo nos sirve también para ver un poco qué asuntos tenemos encima de la mesa a lo largo de estos días. Que no es lo único de lo que vamos a hablar, porque luego abrimos nuestra agenda de la cafetera, donde vamos a ver noticias que quedan tapadas en páginas interiores y que son relevantes, y también alguna noticia sobre inteligencia artificial que merece la pena, porque parece que estamos ya en escenarios tan distópicos, tan cinematográficos, que nos faltan 2 días para que aparezcan los Terminator volviendo del tiempo, volviendo tiempo atrás para matar a los creadores de la IA en este momento. Bueno, sobre la prioridad nacional, algo que impacta también en la prensa, siguen llegando mensajes de los oyentes de la cafetera, análisis de los oyentes de la cafetera. Argider, muy buenos días. Bueno, pandilla, sobre la prioridad nacional de Vox, sí que ha dicho que es una prioridad nacional, pero también ha dicho primero los nuestros. Yo soy vasco, yo he votado a Podemos, yo he votado a Bildu, he votado a Izquierda Unida, creo que una vez voté al PSOE. Prioridad nacional, yo no sé si cuando dice primero los nuestros se refiere a mí, por eso digo, porque hay muchos vascos, hay catalanes, hay gallegos, hay asturianos. Yo lo dejo un poco entre comillas, los nuestros. A mí me encanta esto que dices, porque cabe preguntarse, ¿pero quiénes son los nuestros? Porque no creo que los nuestros tengan la misma consideración para la gente de Vox que para, como tú dices muy bien, para el resto del país, ¿no? Y lo cierto es que Josu nos enviaba también un mensaje que me hace bastante sentido ayer, porque se planteaba ya, pero ¿quién se va a ir a recoger la fresa? ¿Los nuestros? Hola, Berlín, buenos días. Oye, mira, era para comentarte que a mí me parece bien esos que dicen los nuestros primero. Esos que dicen los nuestros primero, pues nada, que ellos y sus hijos vayan a recoger las fresas, a limpiar las basuras en la calle, que sean los primeros en ir a esas cosas. Entonces ya hablaríamos. Bueno, ya ves que va con sorna. Ay, qué pena. Te digo todas las mañanas, va fenomenal. Muchas gracias. 627-002-002, ya sabéis, es el WhatsApp del programa donde se pueden ir enviando notas de voz, que eso nos ayuda
mucho también a tomar nuestra propia línea editorial. Pero sí, con esta prioridad nacional, como decía Ayuso, sí, la prioridad nacional para recoger la fresa, ya sospecho que entonces ya no somos los nuestros, entonces ya que vengan otros. Pero es un asunto que está a debate, que además rompe los principios básicos de igualdad constitucionales y no solo eso, inocula el virus del odio en nuestra sociedad. Porque, como decíamos ayer, quedan 2 telediarios para que un imbécil en una sala de espera de un hospital se ponga a gritar que le den sus pastillas para la tensión antes de atender a una criatura de otro país que tiene la cabeza abierta. Y esto, queridos amigos, cuando te tiras en televisión durante meses lanzando insidias, tardas 2 días en que los más zumbados las asuman. Pero bueno, es lo que tenemos encima de la mesa. Vamos a escuchar de todas formas, porque hay bastantes sonidos que ponen un poco debate, a este debate ponen un poco de sensatez a este debate. Pero sí, decíamos, Rajoy versus Bárcenas. Bueno, hemos escuchado a Mariano Rajoy. Dice, en primer lugar, que él no se llama M. Rajoy ni M.R., que él se llama Mariano Rajoy. Ha salido en distintos medios y a lo largo de la causa anotaciones como Raj, M. Rajoy, el asturiano o el Barbas. ¿Sabía usted que se referían a usted así? Mire, yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Por tanto, pregúntele a ellos. Muy bien, muchas gracias. ¿Le entregó a usted el señor Bárcenas en un sobre el remanente de la caja B? Absolutamente falso. Claro, y aquí hay que contrastar 2 testimonios, porque lo que dijo Bárcenas fue otra cosa. De esas conversaciones declaré, pero en cualquier caso soy muy breve, le digo lo que había en esas grabaciones. Sí, la grabación con Mariano Rajoy es una grabación en el despacho en el que yo subo. Yo había hablado previamente con Javier Arenas, que la contabilidad esa extracontable que llevábamos quedaba un saldo en esos momentos, una cantidad de dinero, y yo subo al despacho de Rajoy para decirle que tengo esa cantidad, que lógicamente no tiene ya ningún sentido, que no vamos a llevar papeles de ningún tipo y tal. Le entrego la última hoja de esos movimientos donde figura el saldo que le llevo en un sobre y del que le hago entrega y que él se queda, y ver los documentos. Él se extraña mucho, me pregunta cómo es posible, hombre, que llevéis esos papeles y tal. Bueno, digo, pues que era la garantía de Álvaro y mía de que se recibían los fondos y se empleaban correctamente. Bueno, él se da la vuelta en el sillón, eso se oye en la grabación, lo introduce en el destructor de papeles, el papel, que era una fotocopia, queda destruido y ahí acaba la conversación. Eso ocurrió al principio de la semana, pero Mariano Rajoy... Absolutamente falso. Dijo esto ayer, a pesar de que Bárcenas estaba describiendo incluso una grabación donde eso quedaría recogido. Claro, ver después a Mariano Rajoy intentando convencernos de otras cuestiones ya resultaba inverosímil, porque, bueno, vaya usted a saber si Bárcenas estaba mintiendo diciendo la verdad, pero suena como poco creíble, para un interlocutor tan poco afinado como yo. Como poco suena creíble, o presuntamente creíble, si lo preferís. Pero el caso es que sí, que Mariano Rajoy dice que desconocía completamente el contacto tanto con confidentes, con todas estas cuestiones, que se fue enterando de esas cosas después, por la prensa. Sería absurdo que así fuera. Supongamos que hay, por ejemplo, una operación contra el narcotráfico y hay Algeciras, y entonces hay que fichar, con perdón de la expresión, a un confidente. ¿Pero qué va a fichar el ministro del Interior? Es que no sabe una palabra de todo eso, con arreglo a qué criterio, y sería terrible. Y lo mejor es que ese confidente, solamente el que lo consigue, el policía que lo consigue, y si acaso alguien más lo sepa, porque si no sería muy difícil que hubiera confidentes. Esto yo lo he vivido en el tema de la lucha contra ETA. Es decir, ¿a quién se le ocurre que yo me ponga con la policía o con la Guardia Civil a decir, no, este señor hay que detenerlo aquí, mejor el viernes que el sábado, porque qué tonterías hacerlo otro día? Es que a veces da la sensación de que no queremos ser conscientes de cuál es la función de un ministro o de un secretario de Estado, que no es ni tener confidentes, ni saber en qué se gasta el dinero, ni las operaciones, es decir, porque no tiene ningún sentido, es disparatado. Yo le digo, yo jamás supe nada ni de confidentes, ni de operaciones,
ni de fondos reservados. Y estuve un tiempo muy difícil en el Ministerio del Interior. Ajá. Pues nada, vuélvase para casa y disculpe las molestias. El caso es que, como toda la semana llevamos escuchando testimonios cruzados que permiten hacer una fotografía algo diferente, pues eso sí, él como si no fuera con él. Ni idea, no tenía absolutamente ni idea. El Barbas, el asturiano, M.R., M. Rajoy. Pregúnteles por qué me llamaban así. Cada uno me llama como quiere, decía Mariano Rajoy, que por otra parte insistió en que se enteró de todo por la prensa. No me interesé porque yo no sabía que se estaba produciendo esa operación policial. Eso me enteré después. Es que fíjese usted, yo salí del gobierno en el año 2018. Nadie me preguntó nunca en el Parlamento, y mire que di explicaciones en el Parlamento sobre estos asuntos. Este es un asunto del que buena parte del mismo pues nos enteramos todos después. Y yo, desde luego, de esa operación policial me enteré realmente en una comisión al que fui yo en el 2021 en el Congreso, cuando un policía dijo que a él nadie le había dado instrucciones para buscar papeles de nadie, sino que de lo que buscaban era el dinero de Bárcenas y los testaferros. Última pregunta, señor Rajoy. ¿Usted recibió varios mensajes directos del señor Villarejo en su teléfono oficial sobre el avance de esta investigación policial? Ni varios ni ninguno. Ninguno. Vale. Muchas gracias, no me pregunta. Pero si es que negó hasta el Luis Sefuerte. Esa parte no, negó la siguiente, la de hacemos lo que podemos. Que él no tenía conocimiento y que del Luis Sefuerte, porque lo han repetido mucho en los periódicos, y no ni tanto. Bueno, el caso es que fue bastante grotesco. También vimos la comparecencia de Zoido, el exministro del Interior, durante esa etapa, que dijo frente al juez que de esa operación no tenía ni la más remota idea, que no sabe nada. ¿Usted tuvo conocimiento de que desde el Ministerio del Interior se desarrollasen actividades parapoliciales? No. No. En ningún momento. En ningún momento. ¿Usted desconoce en absoluto la existencia de una operación denominada Kitchen o Cocinero? Allí no tuve ninguna noticia de que hubiese esas operaciones con esa denominación o con otra, o que se estuvieran utilizando esa práctica dentro del Ministerio. Bueno, lo que viene siendo negarlo todo. Ya veremos cómo va evolucionando este juicio también. Por otra parte, a ver cómo va avanzando y qué es a lo que dan credibilidad los jueces, aunque sospechamos que el pescado, queridos amigos, está todo vendido. Todos para casa, aquí no hay nada más que ver. Levántate con ganas, que el mundo hoy no se acaba. Montó el Partido Popular de Rajoy una operación para destruir pruebas comprometedoras. Mariano Rajoy tenía conocimiento de la misma. Montaron una estructura de personajes turbios para robar pruebas, para hurtárselas a la justicia, para esquivar los juicios que se les avecinaban. Utilizaron las cloacas de Interior, entre otras cosas, para destruir a rivales políticos. Todo esto, amigos, en la siguiente temporada de Netflix. Juntos podemos hacer que Pero ellos como si nada, porque total, ¿qué es lo que se están jugando en realidad? ¿Alguien cree que la justicia española está acelerando ante la presencia de Mariano Rajoy? Bueno, el caso es que además se habla mucho de los pactos del Partido Popular con la extrema derecha. Claro, por cierto, que el PP contesta a todo esto diciendo que esto es propio de otro tiempo, que les hablen de cosas actuales, que estas son cosas ya pasadas en el tiempo, fenómenos de otra época. Mariano Rajoy, ese señor del que usted me habla, bueno, fue presidente, sí, en este partido, sí, se montó aquí este rollo, pero en otro momento, ahora somos diferentes. Somos los que pactamos con la extrema derecha. Y ahí, intentando justificar sus pactos, el Partido Popular poco a poco, como dice El Mundo, ve esto de la prioridad nacional muy fácilmente asimilable. Porque vamos a discrepar con un concepto tan pequeño.
Bueno, ya se lo explica Unai Sordo, desde Comisiones Obreras. Cuando tenemos una extrema derecha que son los agentes infiltrados de Trump en Europa, cuando son profundamente antipatriotas y quieren llevarse por delante la soberanía de nuestro país para que dependa cada vez más de déspotas como Donald Trump, pues se han buscado este trampantojo de hilo neofascista para tratar de generar otra vez la demonización de la gente inmigrante, ¿no? Me parece lamentable, me parece que los derechos de ciudadanía, es decir, que las personas que tienen los derechos de ciudadanía puedan acceder en condiciones de igualdad a los servicios públicos, sean de donde sean, me parece tan de sentido común que es como irnos 3 siglos atrás. Tenemos la peor extrema derecha de Europa. Además, son vagos hasta para crear conceptos, porque este es un concepto que viene de la extrema derecha de Le Pen, de Francia, y nosotros vamos a exigir que todas las personas que están en España y todas las personas que son ciudadanos de nuestro país, que trabajan en nuestro país, que viven en nuestro país, tengan igualdad de acceso, por supuesto, a los servicios públicos y a todos los derechos de ciudadanía. Son vagos hasta para crear conceptos, dice Unai Sordo. Bueno, el caso es que ya han recibido críticas desde todos los frentes. También decían en estos pactos PP Vox que van a ser la antesala del que queda en Castilla y León. Es un día para felicitar, pero desgraciadamente yo también tengo que lamentar lo que se les viene encima a los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León, porque después del pacto en Extremadura y del pacto en Aragón entre el Partido Popular y Vox, seguramente el siguiente va a ser aquí, en esta comunidad. Y después de meses de paripé de negociación, lo que ha alumbrado la derecha y la extrema derecha es el pacto más retrógrado, más inhumano y más en contra de la igualdad de este país que se conoce en décadas. Y esto lo van a querer aplicar aquí, con eso que llaman la prioridad nacional, que no es más que el rechazo absoluto al emigrante, incluidos a los propios inmigrantes internos, porque según lo que pone el Pacto de Extremadura, los extremeños que tuvieron que emigrar ahora no podrían volver y comprarse un piso allí, en esa comunidad. Es tremendo, ¿eh? Un niño que cae enfermo no puede ser atendido por el Servicio Público de Salud porque sus padres no tienen papeles. Es inhumano. Y todo esto que llaman desregulación no es más que un salto brutal hacia la desigualdad. Dicen que se van a cargar todas las leyes ideológicas. Las leyes ideológicas son todas, pero a lo que apuntan es a las leyes de igualdad, a las leyes de memoria, a las leyes que dignifican la forma de ser de cada uno de nosotros y de nosotras. Y no solo eso, técnicamente, decía Mónica García, es que incluso este concepto de la prioridad nacional es tan turbio que puede tener consecuencias sobre el sistema de salud. Pero ¿cuál es el modelo en el que se están basando? ¿En serio queremos una sanidad parecida a la norteamericana? Por desgracia, en los últimos tiempos estamos viendo y escuchando al Partido Popular y a Vox hablar de prioridad nacional, que solo se sanen los nacionales, sin entender y con una miopía, no solamente moral, sino una miopía absoluta de lo que significa este país. Fueron miles de españoles los que emigraron en terribles tiempos franquistas. Miles y miles y miles de canarios que perdieron la vida en un barco de pesca cruzando el Atlántico para llegar hasta Venezuela y Cuba. De algunos partidos políticos que están aquí hoy presentes en la sala, que dicen que donde tienen que mirar es a Estados Unidos, que es su referente Estados Unidos. En Estados Unidos, el 65% de las bancarrotas se deben a problemas de salud. Lo digo para los que se están removiendo así un poco en sus sillas. El 65% de las bancarrotas familiares, los que hacen... El 65% de las bancarrotas familiares se deban a problemas de salud. Por suerte, tenemos un país que pone la dignidad de las personas en el centro. Y probablemente más de una persona que está ahora con la banderita de la xenofobia está aquí hoy gracias a países que acogieron a sus antepasados y pudieron regresar luego. Así que, bueno, desde el arco de la izquierda se critica esta cuestión, pero ¿creéis que hay empacho en esconder la ideología, en camuflarse? Quiero que escuchéis estas palabras de Isabel Díaz Ayuso, porque revelan también no solamente la impunidad con la que se mueven, sino la absoluta desvergüenza moral. Isabel Díaz Ayuso estaba siendo interpelada precisamente a costa del precio de los alquileres. Bueno,
pues se desplantó con esto. Esa pretendida lucha de clases les puede funcionar en Venezuela y en Cuba y en todos los países que han hundido, pero no en una democracia liberal, donde cada uno tiene las propiedades que se ha ganado y cada uno tiene derecho a poner su vivienda al precio que le convenga. ¿Quién se cree usted para meterle la mano en la hucha a los españoles o en la propiedad a nadie? ¿Pero de qué se creen? ¿De qué se creen? Cada vez menos personas quieren ser propietarias, cada vez menos personas quieren tener. Así que, ¿cómo les vamos a decir a los pobrecitos propietarios que mantengan un nivel coherente en el precio del alquiler? Tienen todo el derecho, el capitalismo les respalda. Bueno, vamos a ver qué noticias lleva la prensa internacional, a ver cómo han recogido la imagen de España. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues esta semana, ya sabéis que analizamos los viernes qué impacto tiene en la prensa internacional la actualidad sobre España. Nos permite hacer un pequeño resumen de la semana. Lo hacemos con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en una semana en la que, sí, claro, como todo pasa tan rápido y suceden tantísimas cosas, pues ya nos parece que es de otra época. Pero la jornada de movilización progresista global que se celebró en Barcelona, que convocó a un montón de presidentes de gobiernos latinoamericanos progresistas y de otros estados, también algunos europeos con perfiles socialistas o de izquierdas en los gobiernos, convocados aquí en España. Esto ha tenido bastante repercusión en la prensa internacional. Sobre las declaraciones de la señora Ayuso. Vamos, yo veo que aquí tanto ella como el señor Abascal, que por cierto me ha dedicado unas palabras muy lindas, ¿no?, tienen muchas ganas de participar activamente en esta cumbre progresista, ¿no? Lo que pasa es que lo hacen siempre con su estilo, ¿no?, a codazos, insultando, faltando el respeto, ya no solamente a personas que hemos sido democráticamente elegidas, ¿no?, sino hasta incluso a países enteros, a naciones enteras. Pero yo no les voy a dar ese gusto. Yo no voy a darles el gusto de entrar en esa provocación. Yo lo que sí que voy a hacer, aprovechando que está el presidente Lula aquí y el resto de líderes también que nos acompañan en esta importante cumbre este fin de semana en Barcelona, les voy a pedir disculpas en nombre de la sociedad española. Porque lo que está claro es que la sociedad española, que es abierta, hospitalaria y respetuosa, no se siente representada por esos insultos, en este caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y resulta que esta convención ha tenido bastante repercusión, ¿no? Es que quizá un poco aprovechando en la estela de que Pedro Sánchez está teniendo un protagonismo en la prensa internacional y en general en el escenario internacional bastante notable, pues hay un montón de medios de todo el planeta que se han hecho eco de esta cumbre progresista en Barcelona, ¿no? Desde el Washington Post, Le Monde, Euronews, Reuters, el South China Morning Post, por ejemplo, el diario China, pero también la NBC, Les Echos, Deutsche Welle, Die Welt, The Straits Times, Al Jazeera. La verdad es que hay, ya te digo, muchos medios que les ha llamado la atención. También es verdad, en buena parte de la prensa latinoamericana, porque es verdad que había un alto número de jefes de Estado y de presidentes, de líderes de gobiernos de México, de Brasil, de Uruguay, todos estos de Colombia, Gustavo Petro también, todos estos nombres han sido puestos de relieve, y todos los medios internacionales lo que subrayan es que España ha como acogido, ¿no?, que Pedro Sánchez era el anfitrión y que ha liderado un poquito este movimiento. Entre la manera en la que enfocan esta cumbre, explican que fueron en realidad 2 eventos los que tuvieron lugar en Barcelona y que reunieron a buena parte de la izquierda global. Algún medio internacional recordaba que la ultraderecha es muy dada a este tipo de
encuentros, a este tipo de eventos, y ha llevado a cabo varios en los últimos meses. Por ejemplo, Libération, el diario francés, lo ponía de relieve, que en este caso concreto era como la alternativa que planteaba la izquierda. De hecho, Libération, el diario francés, hablaba de que era algo así como el intento de crear una internacional progresista, ¿no? Hay otros muchos medios que han titulado por el hecho de que era una especie de bloque anti-Trump. Pues, por ejemplo, lo decía así Le Monde, Euronews, algunos medios estadounidenses. Es verdad que el hecho de que, bueno, aunque se destacaba que directamente no se menciona al presidente estadounidense, está claro que la política exterior y, en fin, las acciones de Donald Trump habían condicionado y habían sobrevolado toda esta cumbre. Así que la idea de que era también una especie de bloque anti-Trump, y algunos de los discursos pues también han sido puestos de relieve. El Washington Post, por ejemplo, recordaba esto, ¿no? Que Trump además había sido muy crítico con España en las últimas semanas, un poco en relación a la oposición con la guerra de Irán y a las decisiones que ha ido tomando el gobierno español, y que en concreto había el mismo fin de semana que tuvo lugar la cumbre, pues volvió a criticar a España y a señalar que tenía unos problemas económicos muy importantes. Pero bueno, pues el Washington Post, por ejemplo, destacaba que esta cumbre había contribuido a colocar y a poner de relieve la figura de Pedro Sánchez. Mencionaba que habían ido también senadores demócratas. Decías también algún líder de la izquierda europeo, por ejemplo la recién elegida presidenta irlandesa también ha estado, y también Tim Walz y Chris Murphy, decía el Washington Post. Les ha llamado la atención a otros medios internacionales, no solo que había sido una especie de evento o una especie de alianza un poquito anti-Trump, sino también en defensa del orden liberal tradicional, ¿no? Que pues muchos de estos mandatarios de izquierdas pues señalaban que veían un poquito el orden internacional basado en reglas amenazado un poquito para las decisiones de Donald Trump, y por eso se justificaba esta especie de bloque, o por lo menos de esta alianza para intentar plantar cara. Otra de las lecturas que se hacía Reuters, por ejemplo, era una especie que se intentaba con este evento pues generar un levantamiento contra la extrema derecha, ¿no? South China Morning Post también, por ejemplo, destacaba la alianza de España y Brasil, ¿no? Que decían que en este sentido habían sido quizá los dos líderes que más se habían destacado, aunque habían estado también presentes los presidentes de México, de Colombia o de Uruguay, pero que en este sentido tanto el presidente Pedro Sánchez como Lula da Silva habían tenido como un cierto protagonismo en todo este evento. Y en general sí que se constata y se señala, ¿no? Que se pone de relieve un poquito el protagonismo de Pedro Sánchez. Esta semana además también ha tenido lugar una cumbre de ministros exteriores de la Unión Europea, en donde España ha vuelto a insistir en la petición de que se rompa digamos, o se suspenda el acuerdo de asociación con Israel, para denunciar pues los crímenes y las violaciones de derechos humanos que está cometiendo este país en Gaza y ahora también en Líbano o en Irán. Y es verdad que otros medios internacionales lo han destacado. España no era el único país, ha habido también Eslovenia, Irlanda y Noruega que insistían y que defendían también esta misma posición, aunque bueno, pues lo que se destaca es que al final no ha prosperado, y entre otras cosas, lo decía Al Jazeera, por la oposición de Alemania e Italia, pues de momento se ha bloqueado este intento de suspender. Pero es verdad que la actividad de Pedro Sánchez a nivel internacional sigue teniendo bastante eco y sigue siendo puesta de relieve por muchos medios internacionales. Bueno, es uno de los asuntos que esta semana han tenido bastante foco en la prensa internacional, pero es que otro de los elementos que también hemos hablado en la cafetera, porque ha abierto el debate público, ha sido las críticas a la regularización de inmigrantes lanzada por la derecha. Bueno, la regularización en sí ha tenido bastante repercusión y todas las consecuencias, todas las derivadas políticas que esto tiene. Mire, esta política de inmigración no es una política sensata y responsable. La regularización se hace individualizadamente. No tiene ningún sentido que un inmigrante con antecedentes policiales pueda seguir conviviendo en nuestro país. Y el gobierno ha dicho muy claramente que con informes policiales, con antecedentes policiales, se va a regularizar a ese inmigrante. Un inmigrante que ha delinquido, que ha abusado de una mujer o ha robado a un ciudadano o ha incumplido varias veces
la legislación española, que tenga antecedentes policiales y que el gobierno regularice a este ciudadano, no tiene ningún antecedente en ningún país de la Unión Europea. Bueno, montándose una película increíble sobre la manera en la que van a ser regularizados o no, ya ha sido desmentido por activa y por pasiva, pero es que incluso esta estrategia de regularización ha contado con el apoyo, no ya de sectores como la Iglesia Católica, como otros partidos del arco parlamentario, no, con la propia COE. La regularización, claro que es necesaria. Bueno, para empezar es lógico que se regule en un montón de momentos a gente que está trabajando en la economía sumergida, por tanto, es decir, y especialmente a la gente que está trabajando, tiene todo el derecho a que esté regularizada para tener un trabajo, en este caso, digno, con su seguridad social, etcétera, como tiene que ser. Yo creo que es lógico, hay un montón de sectores, la construcción, el campo, la hostelería, los hoteles, etcétera, que es que necesitan gente. Es decir, yo creo que por ir a más, hemos visto en verano muchos restaurantes con mesas vacías porque no tienen gente. O hay muchos locales de hostelería que están cerrados más de un día, precisamente pues porque consideran que no pueden servir de una forma adecuada. Por lo tanto, eso es necesario. Pero dicho eso, todo esto, pues hay que hacerlo bien. Bueno, el caso es que, más allá de esto, es verdad que toda la burocracia que supone, porque son cientos de personas o miles de personas por todo el país, pues obliga a las administraciones, a las regionales, a las nacionales, a endoblar turnos, a hacer algunas cosas que está tensionando en cierta medida el debate. Y ha tenido repercusión en la prensa extranjera, ¿no, Pilar? Sí, hay algunos cuantos medios internacionales que, pues que han puesto de relieve desde todo lo que ha tenido que ver con la regularización. La verdad es que ha tenido un enorme eco en los medios internacionales. La semana pasada, que ya el gobierno dio el visto bueno, también hubo multitud de ellos que lo destacaron y contradecían un poquito el discurso de Rajoy, porque precisamente explicaban que uno de los requisitos que tenían que cumplir los migrantes era precisamente tener no tener antecedentes penales, ¿no? Que era uno de los asuntos, y esto lo ponían de relieve bastantes medios, aunque explicaban que sí es un asunto que ha generado polémica y que además va completamente a contracorriente de lo que es la tendencia actual en la Unión Europea, que va buscando pues restringir y dificultar al máximo la llegada de nuevos migrantes. Con respecto a lo de esta semana, sí que hay bastantes medios. The Guardian, por ejemplo, ponía de relieve un poquito cómo España realmente estaba llevando a cabo la regularización y los problemas con las filas y las colas para acceder a la documentación. Sky News, la televisión británica, Euronews también lo destacaba. Y luego, fíjate que la prensa francesa ha habido un par de incidentes y de reacciones que han tenido mucho eco y que los propios medios franceses y incluso el gobierno francés ha respondido. Pero llamó la atención que Bruno Retailleau, que es un exministro de Interior francés, que ahora mismo es además el candidato, que fue elegido hace muy poquito, como va a ser el candidato de Les Républicains, que es como el partido de derechas tradicional, que va a ser el candidato para las próximas presidenciales, pues se ha mostrado muy crítico con esta regularización española. Y se ha mostrado tan crítico que incluso ha propuesto aislar o casi desterrar a España entre los países europeos e incluso recuperar las fronteras, ¿no? Ha dicho que es inasumible esta regularización que se va a hacer que ha impulsado Pedro Sánchez en España, que no lo va a poder soportar, que supone un riesgo para el resto de la Unión Europea, y en este sentido pues se muestra partidario de restablecer los controles en las fronteras y un poco de aislar y señalar a España. Jordan Bardella, que es el líder de la extrema derecha francesa, se ha unido a estas críticas. Marine Le Pen también, las dos figuras del partido de extrema derecha francés, también han criticado la regularización, han hablado de restablecer controles, de proteger a Francia, y han destacado estos numerosos medios franceses. Incluso Reuters, la agencia británica, también se ha hecho eco de estas declaraciones y de esta posición. Los medios franceses, lo que les ha llamado bastante la atención, y buena parte de ellos le han respondido a su ministro, ¿no? En Le Monde, por ejemplo, recordaban que Retailleau, este candidato de la derecha francesa, en teoría es de una derecha algo más moderada que por ejemplo la de Jordan Bardella o de Marine Le Pen, y de hecho que intentaba vender un concepto de radicalidad razonable para justificar o para vender un poquito su candidatura y su apuesta por llegar al Palacio del Elíseo en Francia, ¿no? Y
lo que decía Le Monde es que no parece muy razonable esta idea de levantar las fronteras para impedir o para, digamos, señalar a España, aislar a España en el terreno europeo por esta regularización. Ha habido otros diarios franceses, el Huffington Post ha dicho que no tenían demasiada coherencia estos ataques, y luego ha sido muy interesante un artículo de Radio France que explicaba, o digamos rebatía los argumentos de este exministro francés y de la ultraderecha, explicando que no parece probable que unos migrantes regularizados en España, aunque fuera 500.000, que es lo que decida estas críticas francesas, vayan a ir realmente a Francia, cuando precisamente les han regularizado en España, y ahí van a tener posibilidad de trabajar y no en Francia, porque además explicaba tanto esta emisora francesa como otros medios internacionales que lo que España otorga es un permiso de trabajo para España, no para el resto de la Unión Europea, y cuestionaban este argumento. Explicaban además que dado que el 80 o 90% de los migrantes que van a ser regularizados en España son de origen latinoamericano y hablan español, tampoco parecía muy creíble o muy probable que fueran a cruzar la frontera para intentar una aventura en Francia con muchísimas menos posibilidades de tener éxito. Y también en algunos medios internacionales han destacado que el propio gobierno francés ha criticado estas manifestaciones desde algunas voces de la derecha en relación a la regularización de España, y han defendido un poquito la soberanía española. Incluso el ministro francés de Exteriores le ha llamado la atención que la derecha y ultraderecha de su país criticarán a España por esta regularización, y sin embargo un proceso no en la misma medida, pero que sí permitía cierta regularización de migrantes en Italia y que había llevado a cabo Giorgia Meloni, pues no hubiera suscitado estas críticas tan feroces. Y luego está la figura de Pedro Sánchez, modelo a contracorriente que debería inspirar a la izquierda francesa, ha dicho Liberación, pero que es verdad que de pronto su protagonismo internacional también se ha convertido en una especie de peso dentro de los progresistas globales. Han intentado una y otra vez que nos avergoncemos de nuestras ideas y de nuestra historia, pero eso, ¿sabéis qué? Se acabó. Termina hoy. En Barcelona, el 18 de abril de 2026, la vergüenza cambia de bando. La vergüenza cambia de bando y lo va a hacer para siempre. A partir de ahora, la vergüenza para ellos. Bueno, el caso es que debería inspirar a la izquierda francesa, ha dicho la prensa allí. Sí, el diario francés, un poco también, no tanto contestando a estas voces de extrema derecha que cuestionaban la regularización, pero también hablando de cómo en España el gobierno de Pedro Sánchez está defendiendo un enfoque mucho más abierto y mucho más integrador de la inmigración. Y esto es lo que en concreto destacaba una columna de un editorialista de Liberación que se llama Jonathan Boucher-Petersen, y que ponía que España realmente se ha convertido, la España de Pedro Sánchez, era literalmente el titular, se ha convertido en una especie de modelo a contracorriente que debe inspirar a la izquierda francesa, ¿no? Y que debe ayudar a escapar un poquito del fatalismo político que parece reinar en Europa, ¿no? Y explicaba en el texto que claramente desde hace unos meses probablemente Pedro Sánchez había emergido como una voz bastante clara y bastante diferente en Europa, defendiendo esto mismo, ¿no? La regularización o un enfoque mucho más abierto e integrador de la inmigración. Hablaba también mucho de la valentía diplomática en relación a las críticas por las acciones de Israel en Gaza, su oposición a la guerra de Irán, este enfrentamiento contra Donald Trump. Mencionaba también que además la España de Sánchez puede presumir de muy buenos resultados económicos, y todo esto constituye un cóctel que según el diario francés de izquierdas, uno de los grandes diarios franceses de izquierdas, pues debe inspirar a la izquierda francesa, que se encuentra en un momento complicado, con una gran división, pero consideraba que este modelo, claramente lo llamaba un contramodelo o modelo a contracorriente, pues era un poquito el que debía inspirar y el que debía seguir la izquierda francesa.
Bueno, otro de los asuntos que también vemos, claro, ha estado al calor de esta reunión de progresistas global, de esta movilización global progresista celebrada en Barcelona, ha estado de visita por España Claudia Sheinbaum. Esto ya diplomáticamente rompía unos años de desencuentro y ha sido muy recogido por los medios también. Vengo a contarles lo que México tiene como principios constitucionales surgidos de la historia en materia de principios democráticos en política exterior y que hoy resuenan fuerte y claro y están más vivos que nunca en el escenario mundial. El respeto a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, el rechazo al uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los estados, la necesidad de la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto a los derechos humanos, la lucha permanente por la paz. Porque en un mundo herido por la guerra, por la desigualdad, estos principios democráticos siguen siendo un aporte de México a los pueblos del mundo como un símbolo de esperanza. Los principios democráticos también significan libertad, pero vale la pena preguntarnos, ¿cuál libertad? ¿La libertad que defiende el conservadurismo? ¿La libertad de someterse a intereses externos? ¿La libertad de convertir a las naciones en colonias modernas? ¿O la libertad del mercado sin Estado, que convierte a muchos en nada y a pocos en mucho? No. Creemos que la democracia implica libertad. Bueno, el caso es que su visita ha sido comentada en algunos medios, ¿verdad? En bastantes medios internacionales que, bueno, ya desde que el rey además hizo este reconocimiento de los abusos cometidos durante la conquista de México y en general la conquista de América, ya bastantes medios internacionales habían interpretado esto como un gesto que, bueno, alentaba o indicaba que iba a haber un acercamiento entre los dos países, y ahora esta visita de Claudia Sheinbaum a España, apenas un mes después de estas palabras de Felipe VI, pues la han recogido la BBC, RFI, Reuters, Los Angeles Times, Associated Press, es decir, bastantes medios de todo el globo poniendo de relieve, bueno, pues que esta visita realmente evidenciaba o ponía de relieve o realmente mostraba al mundo un cierto deshielo de las relaciones entre México y España. Reuters decía que parecía que habían reparado, Associated Press también decía que dejaban atrás los dos países el desencuentro diplomático sobre el pasado colonial, y ponían de relieve esta visita. Es verdad que la BBC, por ejemplo, destacaba en el titular que Claudia Sheinbaum había negado que hubiera existido una crisis diplomática. Todos los medios internacionales repasan un poquito la cronología de este enfrentamiento, ¿no? Desde que el predecesor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, en 2018 envía esta carta pidiendo formalmente algún tipo de disculpa a la corona y al Vaticano también por los abusos que se cometieron, y esto, bueno, pues esto es ignorado, incluso recibido con muchas críticas en España. Lo ponía de relieve RFI, la emisora francesa, que fue realmente recibido con una virulencia que llamó la atención, teniendo en cuenta que lo que pedía López Obrador consideraba que era una demanda mínima en términos de memoria colonial, pero que todo esto había ido derivando poco a poco en una crisis diplomática. Y ahora, pues este viaje y estas palabras de Claudia Sheinbaum negando que hubiera una crisis diplomática, aunque la BBC resalta que ella mantiene que hay una visión diferente y que es importante reconocer lo sucedido y, digamos, la posición en la que estaban los pueblos indígenas, pero que ella da un poco por superada toda esta crisis. Y Associated Press también lo destaca, que con un apretón de manos, pues España y México y Pedro Sánchez y Claudia Sheinbaum habían mostrado en imagen una cierta reconciliación, y que es previsible que se normalicen estas relaciones bilaterales. Oye, también ha estado por España que, claro, con su respectivo y resonado efecto, María Corina Machado. Su cortejo a la derecha ha llamado a la prensa ni más ni menos que Al Jazeera, pero es que la hemos visto en algunos contextos. Además, no quiso verse con el presidente del gobierno. Nada más y nada menos que frente al Senado de España, que es la Casa del Pueblo, y por la cual siento una profunda admiración y respeto. Al final, yo creo que las declaraciones recientes y las agresiones que se han visto en estas últimas horas explican muy bien la decisión para tener ciertas reuniones y otras no.
Pero claro, ahí han pasado muchas cosas, porque en el acto que tenían programado en Madrid, Carlos Baute, que participó, el cantante, ya sabéis que se sumó a los gritos que estaban coreando los asistentes. Este sábado en Madrid nos permitieron hacer un evento espectacular de sentimiento nacional venezolano. La energía fue brutal y en el medio de todo eso, mientras yo cantaba y hablaba, interactuaba con el público, miles y miles de personas empezaron a hacer cánticos. ¡Fuera la mona! ¡Fuera la mona! A los que él se sumó. En los que yo me sumé, ¿sí? ¿Saben qué? Me sumé, me dejé llevar por la emoción de ese cántico, sin medirlo. Señores, son muchos años de represión, de frustración y de no tener libertad en Venezuela. En algunos medios de comunicación y redes sociales se han generado interpretaciones sobre lo ocurrido y están diciendo que yo soy racista. Por favor. Pidió disculpas, dijo que se había dejado llevar por la emoción, pero pidió disculpas si había ofendido a alguien. Fue contestado incluso desde Venezuela por Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy Rodríguez. Me dejé llevar por la emoción. Me dejé llevar por la emoción y prendí la cámara de gas y maté a tantos judíos. Me dejé llevar por la emoción. Hay relatos, hay testimonios de gendarmes nazis que se emocionaban matando judíos, que se solazaban. Y además, con ese toque de Virgen María, Madre de Dios y Prima Nuestra, si tengo que disculparme, si ofendí a alguien, que me disculpe, a toda la humanidad. Pero claro, más allá de la hipérbole, lo cierto es que los cánticos racistas se prefirieron. Lo cierto es que pidió disculpas después Carlos Baute, pero lo cierto es que la visita de María Corina Machado también ha saltado a algunos medios, Al Jazeera, Pai. Sí, además con un reportaje que tiene un titular llamativo, porque habla así como de una pareja construida desde la oposición, pero explicaba que María Corina Machado realmente había hecho una especie de cortejo a la derecha española. Explicaba además, los detalles del viaje de la líder opositora venezolana a España y en concreto a Madrid, donde había elegido celebrar este acto con los inmigrantes venezolanos y con representantes de la derecha y la ultraderecha española. Lo que destacaba el artículo y el reportaje de Al Jazeera era precisamente que decidió ignorar la invitación para reunirse con el presidente Pedro Sánchez, que le había llegado desde la Moncloa, y de hecho mencionaba estas palabras que hemos escuchado hace un momento de María Corina Machado, asegurando que precisamente lo que se había escuchado en la cumbre de líderes progresistas pues explicaba por qué no le había parecido conveniente reunirse con el presidente Sánchez. La verdad es que Al Jazeera citaba algún analista internacional que indicaba que esta decisión de María Corina Machado también había generado cierta controversia y realmente había perdido la oportunidad de parecer presidenciable, ¿no? Porque al final reunirse con el presidente del gobierno español hubiera sido, una decisión que evidenciaba la capacidad o el talante de María Corina Machado para, en el caso de algún día, llegar a ser la presidenta de Venezuela. Pero sobre todo el artículo o el reportaje lo que exploraba era un poquito este vínculo entre María Corina Machado y la derecha española. Ponía de relieve que había sido realmente recibido con una bienvenida muy ferviente por parte de Núñez Feijóo, que en el acto también habían participado y de hecho había habido contactos con Isabel Díaz Ayuso, que describía como, te digo textualmente, decía: la populista presidenta madrileña, feroz crítica de Sánchez y posible rival de Feijóo, decía él. Al Jazeera. Explicaba que también se había visto con José Luis Martínez Almeida, que le había entregado las llaves de la ciudad de Madrid. Explicaba que también con Santiago Abascal había tenido encuentros y sobre todo detallaba un poquito la relación con Feijóo. Y ponía de relieve que realmente Corina Machado es una conservadora liberal que tiene, en lo económico bastante cercanía, que está bastante alineada con lo que vendría a ser el Partido Popular y la ideología del Partido Popular, aunque en lo social se advertía que había algunas diferencias, ¿no? Y que en concreto María Corina Machado se oponía de manera bastante clara y contundente al aborto, cuando en teoría el Partido Popular lo sigue defendiendo. La verdad es que según Al Jazeera ponía de relieve que con quien tiene menos similitud
similitudes, paradójicamente, es con Vox. Pero bueno, trazaba ahí un poquito un perfil y un reportaje de cómo se habían ido tejiendo estos hilos y cómo en la actualidad pues la María Corina Machado parecía muy cercana a toda la derecha y la ultraderecha española. Así que, en fin, no ha pasado inadvertido para los medios de comunicación internacionales. Pero bueno, luego hemos visto también otros asuntos que sí que pasan de forma más discreta por la prensa. Yo esto sí que había leído alguna cosa, pero tampoco muy destacada. Le Monde ha resaltado que en España la justicia ha autorizado a llamar secta destructiva a los testigos de Jehová en nombre de la libertad de expresión. Bueno, no sé si crea precedente o no, pero en un caso, por lo menos, en el que había sido denominada secta destructiva y que fue recurrido a los tribunales por los testigos de Jehová, en ese caso les ha dado la razón. No sé si eso legitima o habilita para hablar en esos términos. Lo digo para que tengáis cuidado los oyentes, porque aquí se querella todo el mundo por la más mínima tontería. Pero parece que por lo menos en ese caso le ha dado la razón. Le Monde lo ha llevado a sus páginas. Sí, es uno de los medios internacionales que se ha hecho eco de este fallo de la justicia española. Explican que es el fallo de un tribunal a una apelación, que todavía el caso podría llegar a ser recurrido hasta el Tribunal Supremo y que la sentencia no es definitiva, pero lo que pone de relieve es que la justicia ha autorizado o considera que se puede calificar de secta destructiva a los testigos de Jehová en nombre de la libertad de prensa, ¿no? Y dan un poquito los detalles de esta querella. Recuerdan que realmente los testigos de Jehová se han destacado por tener mucha facilidad para denunciar a quienes les critican, y que en este caso concreto, bueno, pues existía una asociación española de víctimas de los testigos de Jehová que habían sido llevados a juicio y que pues se habían considerado, habían sido denunciados por los testigos de Jehová como un ataque a su honor el hecho de que se declararan víctimas, y lo que determinaba el fallo de este tribunal es que tienen el derecho a ejercer esta crítica y que en nombre de la libertad de expresión pues podían declararse oficialmente víctimas, e incluso podían referirse a los testigos de Jehová como secta destructiva. Así que sí que el diario francés explicaba un poquito los detalles y bueno, pues recordaba la trayectoria de los testigos de Jehová con estas controversias que desde hace un tiempo les rodean, y bueno, pues lo ponía de relieve como un avance o como una pequeña victoria por parte de aquellos que han tenido problemas con esta organización. Bueno, pues ya veis cómo nos sirve como estructura de resumen semanal de algunas noticias de actualidad, algunas de las noticias más destacadas. Ha habido otras, evidentemente, pero con esto tenemos una foto. También sobre la percepción que tienen otros países sobre la actualidad española y cómo se proyecta nuestra imagen en el exterior. Pero los viernes, en La Cafetera, abrimos además un capítulo para mirar a la información desde otra perspectiva, tanto desde la agenda cafetera, es decir, aquellas noticias que se quedan fuera de los grandes medios o que no tienen un lugar muy relevante, se quedan sepultadas por el debate político, por estas cuestiones, pero que es importante darles su espacio, y solemos hacer entre semana, pero el viernes aglutinamos un poquito todo esto y así tienen su propio espacio como para que tengan más. Luego también entramos en otros territorios más costumbristas, que cuando hablemos de inteligencia artificial ahora vais a flipar porque lo nuevo que llega supera a la inteligencia artificial. Dice una de las personas que adelantó, el hombre que predijo la revolución de la inteligencia artificial hace décadas, está alertando ahora de la nueva ola que va a cambiar a la humanidad para siempre, y es la fusión de el hombre con las máquinas. Vamos a ver cuál es nuestra agenda cafetera. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did.
vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, algunos de los sonidos, algunos de los audios han envejecido mucho, ya parecen de otro siglo, parecen de otra época. Escuchar a Albert Rivera. Pero revela muchas veces estos sonidos aislados, que bueno, igual podemos meter cambios, pero también no es más que un resumen de una década. Pero también revela muchas veces cosas. A mí este cántico de Ciudadanos, este abrazo de Ciudadanos a Vox, con lo bien que nos llevamos, Santiago y yo. Fuera de las cámaras. Todo esto pues te retrata un poquito cómo estaba la cosa, ¿no? Pero vamos. Oye, hay algunas noticias que quiero traer esta mañana que hemos estado recopilando. Os decía, vamos a hablar de inteligencia artificial y eso sabéis que nos gusta mucho porque estamos asistiendo a una enorme revolución, una gigantesca revolución. Tiene mucho de literatura también y de ciencia ficción porque aquí se cuentan muchas cosas que luego pues hay que cogerlas con pinzas, pero ahora hablaremos de eso. Porque esta semana, sin embargo, también, además, se ha presentado un informe de Amnistía Internacional, el informe sobre los derechos humanos, el informe anual de Amnistía Internacional sobre derechos humanos. Hay 5 claves importantes. Bueno, básicamente lo que hace Amnistía Internacional es denunciar el comportamiento depredador de los poderosos, como en este 25-26 se han violado los derechos humanos en 140 países. La organización dice que se está deteriorando a toda velocidad el orden mundial, entre otras cosas que hay un ataque directo a las instituciones internacionales, que hay conflictos bélicos que están reemplazando a la diplomacia, que hay represiones generalizadas en un montón de sociedades, pero que hay señales de esperanza, entre otros la resistencia ciudadana. Es un panorama muy sombrío el que proyecta, pero hay movimientos de la generación Z que en lugares como Indonesia, como Kenia, como Marruecos, como Perú, hemos visto, o las 300.000 personas que desfilaron en Hungría frente por la prohibición del orgullo de Budapest, hay suficiente crítica como para tener un halo de esperanza. Pero es verdad que si vemos el retrato PAI, el retrato de la actualidad, es verdad que el comportamiento depredador, Trump, Putin, Netanyahu, la destrucción masiva, la opresión, la violencia, para asegurar el dominio económico y político, porque todo esto, no nos engañemos, no va de otra cosa, va como siempre de colonialismo, de hacerse con los recursos de otro, de ampliar territorios, de todas estas cosas. Y los ejemplos alguien recordaba estos días en relación a Estados Unidos, al pasado, ¿no? Las acciones pasadas de Estados Unidos, decía qué suerte tienen los americanos que allá donde van a liberar al pueblo siempre encuentran petróleo, ¿no? Sí. Era un comentario que realmente era llamativo. En este caso concreto, fíjate que lo más preocupante, quizá un poco esto explica también el informe de Amnistía Internacional, es que ya ni siquiera se disfraza de este intento de buscar una legitimidad moral o un objetivo noble, ¿no? Sino que ya claramente Donald Trump ha sido clarísimo en muchas de las motivaciones que estaban detrás de sus acciones en Venezuela. Claramente insistió en que era y defendió que era el petróleo. Ahora mismo tiene mucho que ver, habla también del tema del riesgo de que Irán pueda desarrollar bombas nucleares, pero tiene mucho que ver con el petróleo. En el caso de Israel, pues tiene también más que con los recursos en sí, con esta idea de sentirse seguro, pero sobre todo lo que legitima es esta idea de que el mundo vuelve a ser de los más fuertes, ¿no? Que el uso de la fuerza y de la guerra o del
de una herramienta militar y violenta, pues es aceptable y se puede, y incluso se consiguen algunos fines, que es lo que están intentando llevar a cabo tanto Estados Unidos como Israel o como Rusia en Ucrania, ¿no? Es volver a colocar la guerra y el uso de la fuerza y sobre todo de ser el más fuerte como un mecanismo para arreglar los conflictos. Y bueno, es verdad que esos apuntes de esperanza, fíjate que hace muy poquito tiempo hemos visto en Hungría que al final la sociedad se ha unido, ha plantado cara a Víctor Orbán y han elegido a otro líder que ya ha habido esta semana. Hemos visto que algunos cambios ya se han visto, ¿no? La Unión Europea, por ejemplo, desbloqueó préstamos a Ucrania que estaban siendo bloqueados por Hungría y que, por ejemplo, estaba teniendo eco. También fíjate que uno de los casos más llamativos y más interesantes de cómo la generación Z, a pesar de que se la ha estigmatizado y se ha dicho que estaba poco involucrada en política, pero en Nepal se ha producido un fenómeno muy interesante también, además de los que has mencionado antes y que hablaba Amnistía Internacional, ¿no? E incluso han logrado la elección de un nuevo presidente. Nepal además vivió una pequeña revolución el pasado verano, que incluso llegaron a quemar residencias, expulsaron a los dirigentes, y ahora pues realmente hay un rapero que es un emblema o un representante de esta generación que ha sido elegido como el nuevo líder, y hay cierta esperanza de que realmente se vayan a cambiar las formas en las que se ha gobernado y se vayan a cambiar la situación. Pero es verdad que el contexto internacional que pinta Amnistía Internacional pues es preocupante. A ver, es preocupante porque denuncian algunas cosas. Por ejemplo, el ataque a las instituciones que se ha ido produciendo y que hemos ido viviendo en los últimos meses y que se concreta en cosas, algunas son muy serias y están teniendo una relativa repercusión. Están teniendo un recorrido muy breve. Aquí ya nos lo había contado Olga Rodríguez y ya hicimos una apertura, un editorial sobre este asunto porque nos parece muy grave. Los magistrados de la Corte Penal Internacional han sido objeto de sanciones desde los Estados Unidos que entre otras cosas, les ha bloqueado sus cuentas financieras, no les permite participar del sistema bancario que tiene sede en Estados Unidos. Eso, imaginaos lo que significa para cualquier cuenta corriente que tenga una visa, canceladas las tarjetas, un montón de situaciones así que están denunciando los magistrados de la Corte Penal. Les convierte en unos parias, porque es que no puedes moverte, no puedes hacer transacciones internacionales y estas sanciones se las ha montado el gobierno de Estados Unidos contra ellos. Es alucinante. Nunca se había pedido, dice Amnistía Internacional, que las instituciones internacionales han sufrido los peores ataques desde el año 1948. Es increíble, ¿eh? Ya, y esta muerte civil casi, o que tiene que ver, porque no solo es el sistema financiero, que no puedes utilizar las tarjetas, es que eso implica que, por ejemplo, no puedes comprar un billete a través de Internet. Le está pasando también a Francesca Albanese, la relatora de Naciones Unidas, y a otras personas que también se están distinguiendo por el apoyo a la causa palestina o que está por la crítica a Estados Unidos, pero también dificulta incluso utilizar los servicios de Google, Gmail. Todo esto que parece trivial, pero realmente este bloqueo y esta especie de asfixia que está haciendo Estados Unidos contra magistrados de la Corte Penal Internacional o contra, personas que se están destacando a nivel internacional por oponerse a sus objetivos, debería ser denunciado, porque además realmente abre un precedente muy preocupante sobre, en un mundo además tan conectado, tan tecnológico, en el que parece que el teléfono móvil es la llave de entrada a casi cualquier tipo de servicio que se quiera utilizar, pues es muy, muy preocupante y debe ser denunciado y debería realmente tener algún tipo de consecuencias o que se pudiera revertir, ¿no? A ver, es que es una pasada. Es que dices, parece algo trivial, efectivamente, pero es una pasada. O sea, de pronto tu Gmail, todos tus estos quedan reventados. Bueno, y luego están los conflictos bélicos que han reemplazado a la diplomacia. Durante el año 2025 hemos visto cómo esos mandatarios, a los que llaman los grandes depredadores globales, hemos visto cómo impulsan estrategias donde la guerra es el objeto. Se reemplaza sistemáticamente la diplomacia. Vemos, por supuesto, ejecuciones extrajudiciales, también por parte de Estados Unidos. Vemos todos los bombardeos, los efectos colaterales, no, objetivos claramente marcados como tales, pero que, sin embargo, pues están en un colegio, con niños. Las acciones de violencia a gran escala de Israel contra Gaza, todo esto ha sido puesto en evidencia precisamente por este informe de Amnistía Internacional.
la represión generalizada de la sociedad civil. Cuenta precisamente Amnistía Internacional que incluso más allá de los conflictos lo que estamos viendo es como el endurecimiento de la respuesta de las autoridades contra los movimientos sociales se está intensificando en un montón de lugares. Esfuerzos para silenciar a organizaciones defensoras de los derechos humanos. Esto lo hemos visto en casi todo el mundo, con casos como los de Nepal o Tanzania, que en la represión de las protestas se ha llevado por delante incluso a gente, porque utilizan medios letales, dice Amnistía Internacional. O sea, abren fuego real contra los manifestantes. Pero, paralelamente, pues Amnistía también recuerda esto, que a pesar de todo, a pesar de ese panorama tan sombrío, millones de personas están resistiendo a las injusticias, que hemos visto al movimiento de la generación Z, que como dice Pilar, pues siempre ha sido objeto de muchas descalificaciones y que sin embargo se han extendido sus protestas por una decena de países: Indonesia, Kenia, Marruecos, Perú, 300.000 personas en Hungría, contra la prohibición del orgullo de Budapest. Y lo vemos en las redes sociales, hay siempre, permanentemente, una gran movilización en materia de derechos humanos, materia de denuncias con la ecología, frente a la emergencia climática. O sea que podemos decir que algo de esperanzador sí que tiene todavía nuestro pequeño mundo. Y mientras estamos también en la Unión Europea, buscando leyes para quitarle a la gente la adicción al móvil, todavía en algunos lugares se habla del tabaco. Pero es que en el Reino Unido han decidido llevarlo todavía más lejos. O sea, basta con tu DNI para que ya no puedas fumar de por vida, no ya en lugares reservados a tal. ¿Cómo es esta historia? Bueno, es que esta semana en Reino Unido el Parlamento ha aprobado una ley que prohíbe fumar de por vida y comprar tabaco. Y fumar, hablamos de cigarrillos, pero también de vapers y todo tipo de sucedáneos, a todas las personas que han nacido después de 2008. Es decir, esto es una especie de ley muy ambiciosa. Si quieres ahora te cuento también las críticas y las dudas que genera, pero es una especie de declaración de intenciones de cómo ilegalizar una práctica que se considera extraordinariamente dañina para la salud de millones de personas y que además tiene un impacto muy serio en los sistemas sanitarios. Bueno, pues la manera de afrontar lo que propone el Reino Unido es prohibir que realmente que todos los nacidos a partir de determinado año, en este caso 2008, es decir, entraría en vigor para todos los nacidos a partir del 1 de enero de 2009, pues ya no puedan jamás comprar legalmente tabaco ni cualquier tipo derivado de esto. Esto recuerda un poquito, y no sé si te acordarás, en Nueva Zelanda en 2022 anunció una ley similar, ¿no? que prohibía la venta de tabaco, y tenía el horizonte de 2027. Y realmente lo llamativo es que en Nueva Zelanda, al año de promulgar esta ley, decidieron retirarla. Hablaron de ciertas dificultades, del mercado negro, en fin, aducieron una serie de causas económicas también. Entonces llama la atención que Reino Unido haya ahora retomado esta idea y esta iniciativa. Lo de Nueva Zelanda nos hubiera servido para ver si se había llegado a algún tipo de conclusión o algún análisis, pero es verdad que, claro, es una ley que plantea dudas de cómo se va a poder, digamos, ejecutar, ¿no? Hasta qué punto van a ser capaces, porque ahora mismo, mientras sean menores de edad, es evidente que la ley es fácil, pero claro, llegará un momento en que a lo mejor personas que tengan, dentro de 10 años, que tengan 28 años, pueden legalmente comprar el tabaco, y las que tienen 26 o 27 ya no pueden, ¿no? Que es una de las dudas que se establece. Pero desde luego es claramente una declaración de un intento de volver a colocar la necesidad de hacer algo contra el tabaquismo y ponerlo en la legislación, incluso con una medida tan ambiciosa como esta. Bueno, si lo están haciendo es porque probablemente los índices se pueden bajar todavía más de consumo del tabaco, y las consecuencias, hombre, ya no valen. Aquellos, ¿os acordáis? El revuelo que hubo en España con los bares, con las terrazas, los empresarios diciendo que le querían recortar los derechos a la gente porque no les iban a dejar fumar y que además iban a arruinar a toda la... Y no ha pasado nada. No solo no ha pasado nada, es que antes entrabas a un bar, esto lo digo para la gente más joven que escucha este programa, pero antes llegabas a casa un viernes por la noche y te apestaba la cabeza
a tabaco durante 4 días y ya le podías echar lejía al pelo, que era una cosa tremenda. Salías de cualquier bar y salías apestando a tabaco. Bueno, que la gente fumaba en todas partes. Yo me acuerdo de la cadena SER. Fíjate, ahora lo veo con... Pero había un empleado de la SER, un periodista, que siempre se encabronaba con todo el mundo porque fumaban y montaba unos pollos que te cagas. Entonces era legal. Y decía que era una falta de respeto, que tal, que no sé qué, que no sé cuántos. Entonces abría todas las ventanas, montaba unos pollos que te cagas. Y fíjate, toda la razón tenía. Y además decía, es que vais a llevaros por delante mi salud. Joder, pues estaba súper concienciado muchos años antes que los demás. Y todavía había gente que decía... Entrabas al estudio, joder, había una nube de humo que tenías que atravesar. Ya no te digo por tabaco, por pitillos. Era por puros. La gente se cascaba un puro durante la tertulia. Muy fuerte, ¿eh? Y en eso ha cambiado que te cagas todo. El coche. Además, cambió sin tanto drama. Parecía que iba a ser una cosa que iba a costar muchísimo, que iba a provocar un rechazo y una resistencia brutal. Y yo recuerdo que cuando pasó de la noche a la mañana se prohibió fumar en el interior de la mayoría de los restaurantes y de bares o de cualquier local. Y la verdad es que luego la gente lo asumió y lo siguió viviendo y no provocó ningún gran drama. Como siempre, el único drama, el de los medios de comunicación cercanos a la derecha, que con tal de zurrar al gobierno en aquel momento de Zapatero, pues decidieron elevar el tono de la crítica, pero luego no solo no pasó nada, sino que todo el mundo lo agradeció, y no porque porque la ropa te oliese a tabaco, sino porque eso supuso que, hombre, algo hemos mejorado en el estado de salud. Y no solamente eso, hemos dejado de gastarnos un buen dinerito en la sanidad, porque claro, todo esto tiene consecuencias. Pero así es la cosa, queridos amigos, así es la cosa. Esto es La Cafetera y si lo estás escuchando eres La Resistencia y no estás sola. Vamos a hablar de inteligencia artificial, que vais a ver la que os traigo hoy. Levántate con ganas, que el mundo hoy no se acaba. No dejemos la esperanza en la caja de Pandora. La canción que nos regaló Manojo y que hacemos sonar en La Cafetera, que habla de la vida de la cafetera, de la vida de los oyentes, de la vida de la resistencia, que por cierto me he comprometido a subirla en algún lugar, a ver si la puedo subir al servidor y así os la podéis descargar, porque hubo alguna petición de gente que le gustaba mucho, así que lo tengo que hacer. Y os decía, inteligencia artificial. Esta semana estoy flipando, Pai, con 2 noticias en concreto, pero una nos va a dar lugar a hablar... ¿Tú recuerdas Years and Years? Sí, claro. ¿Recuerdas que de pronto la nieta se quería hacer una transhumana, ¿no? Transhumana. Se estaba poniendo súper de moda. Como Years and Years ha avanzado y ha adelantado tantas cosas que parecían una distopía y ahora las vemos pero ha adelantado cosas muy parecidas. Entonces, cuando vimos eso... Bueno, resulta que la nieta de una de las protagonistas de la serie vive varios episodios muy desasosegantes porque se había puesto de moda meterte elementos tecnológicos en el cuerpo. Bueno, esto ya pasa, pero eso es otro debate otro día. Por ejemplo, un ciberojo, o sea, un implante en el ojo que te permite ver pues cosas, tecnología, que es como las gafas de Google, pero en versión lentillazo. Implantado, o sea, ¿no? Implantado, que te quitan el ojo y te ponen uno electrónico. Entonces, como valía mucho dinero hacerlo, en Years and Years, la tía se coge y se hace una operación clandestina que le revienta la cabeza, como os podéis imaginar. Si no se la revienta ella, se la revienta la amiga, no me acuerdo cómo era la trama. Pero el caso es que esto de meterse implantes, pues hablaban de los transhumanos. Bueno, pues resulta que el único tipo que predijo la revolución de la inteligencia artificial hace unas décadas, Ray Kurzweil, ahora dice que la próxima ola va a cambiar a la humanidad para siempre. Parece un iluminado, pero es el director de ingeniería de Google. Y el hombre que predijo el boom de la IA antes de que empezara. Ha publicado un libro, La singularidad está cerca, donde habla de una nueva línea del tiempo para la gran próxima transformación de la humanidad. Entonces dice que en primer lugar en el año 2032 vamos a vivir una velocidad de escape de la longevidad extraordinaria. A esto le ha llamado el LEV, el LEV. Alrededor de 2032, por cada año que vivas, la ciencia te va a devolver un año completo de vida. La esperanza de vida va a empezar a superar el paso del tiempo. Esto me lo dijo Iñaki Gabilondo, que había estado grabando esa serie de El día que no esté o El día de mañana, no me acuerdo cómo se llama.
donde ha visitado desde el Instituto Tecnológico de Massachusetts hasta la Universidad de Japón. Ha ido a ver a los principales referentes del mundo en materia de investigación y ciencia. Y un día cenando con él, me dijo Iñaki, dice, lo que más me ha fascinado es que todos, desde todas las disciplinas, concluyen que la gran revolución que está a la puerta, pero que está en la esquina, a la vuelta de la esquina, es la de la longevidad. La batalla contra el envejecimiento. Dice, porque tenemos todo, lo genético, las grandes enfermedades como el cáncer, lo tenemos todo en las puertas por la investigación genética. Y me dijo, dice, es muy probable, dicen estos, que seáis la última generación que conoce la muerte como patología. O sea, el accidente, tal, las muertes de tal, pero como las enfermedades, no sé qué, dice, bueno, y si no es esta, será la siguiente, pero lo que vamos es hacia un momento de longevidad. Bueno, pues este especialista, Ray Kurzweil, lo sitúa en el año 2032. Y esperaros, porque no tan lejos, que estamos en el 2026. Para el año 2030, este señor cree que vamos a vivir la revolución, la fusión entre el hombre y la máquina. Robots del tamaño de moléculas entrarán en nuestro cerebro sin cirugía. Nos conectarán directamente a la nube. El smartphone dentro de tu cabeza. Esto es una pasada, porque además del riesgo que supone, porque claro, vamos directos, si te puede leer la mente, la tecnología la puedes hackear. Vamos hacia los precog. O sea, que tú tienes un pensamiento intrusivo, porque hay muchos de estos de, y si me tirase al metro, no estás pensando, ni nunca has pensado tirarte a las vías. Pero tienes ese pensamiento intrusivo. Pero también estás hablando con un jefe gilipollas y estás pensando, te metía una hostia que te tiraba del edificio y te estampabas. Si eso se filtrase a la red, más todas las cosas pervertidas que nos pasan por la cabeza durante toda la jornada, estaríamos todos encerrados. Bueno, pues vamos directamente. Yo no me voy a poner un implante en la cabeza, ya te lo digo, porque mi cabeza es totalmente caótica. Suficiente ya con que aquí lo digo todo, porque yo lo cuento todo, ¿sabes? Pero... Hombre, yo lo que espero es que no tenga razón, sinceramente, que se equivoque tanto en las predicciones temporales como... A ver, todas estas distopías de las que se hablan, es verdad que estamos en camino de una serie de situaciones y que tecnológicamente hay muchas que son posibles o que cada vez más parecen, o están ahí, pero es verdad que, fíjate, yo recuerdo cuando se habló de la clonación, decía, estamos a un paso de que se empiecen a clonar. Bueno, de momento no se han clonado humanos, parece que ha habido, al menos no en la escala en la que hace unos años se temía que podía suceder, ¿no? Los coches autónomos también son otra, bueno, evidencia de que, claro, en potencia esto, bueno, pues puede cambiar muchas cosas, pero luego los seres humanos también, quienes tienen que autorizar estas cosas, también son conscientes de los riesgos y de momento se mantienen las reservas. Así que, bueno, vamos a confiar en que todavía haya un punto de cordura en la especie humana y afrontemos todo esto con un poquito de prudencia y sin lanzarnos a esto que claramente, bueno, pues condicionarían mucho la vida como la conocemos, ¿no? Pero yo no por cordura, yo creo que es que coordinar al ser humano es complicado. Pero el otro día el manifiesto de los tecnoligarcas que se hizo público, los 12 puntos, eran 12, ¿no? Me parece. Este manifiesto de las Big Tech para un siglo de guerra, el manifiesto Palantir. Bueno, Palantir, que es una empresa tecnológica que de pronto ha decidido hacer un manifiesto político y ha causado un enorme revuelo porque es bastante fascistoide, así he leído las cosas que propone, porque habla de política de seguridad, de permitir el desarrollo de las armas sin límites prácticamente, incluida la inteligencia artificial como arma, también los robots asesinos automatizados sin ningún tipo de control, o sea, una especie de declaración sobre la industria militar y tecnológica absolutamente descomunal que ha sido criticado desde por Yanis Varoufakis hasta, bueno, el debate en la red ha sido una auténtica locura. Pero estos nos hablan de un escenario hipotético. Claro, cuando uno hace predicciones a muchos años, corre el riesgo de quedar, oye, pues como 1984, que nos auguraban una sociedad, en realidad se parece bastante, porque decían que íbamos a tener televisores que nos veían y nos ve directamente el móvil, o sea, lo hemos mejorado. Pero luego también, cuando se nos hablaba de los viajes en el tiempo, o el mundo presidido por los robots asesinos de Terminator, pues hay cosas que se dan más en la literatura que en la verdad. Porque luego el ser humano se puede ir en otra dirección. Por ejemplo,
vale, podemos desarrollar la tecnología para hacer coches voladores, pero igual resulta que es más económico y sobre todo mucho más rentable participar en reuniones de teletrabajo. Y entonces esto arrolla completamente. O sea, la tecnología para hacer teles 3D ya existe. Existe con gafas y sin gafas, porque yo una vez en el edificio de Telefónica vi una tele 3D sin gafas. O sea, que te ponías delante y veías las cosas en 3D. Y esto existe, o sea, vamos, lo hemos visto en la Switch o en una de estas, en la Switch 3D, que la miras sin gafas y la ves en 3 dimensiones. O sea, la tecnología existe, pero ¿por qué no se ha desarrollado? ¿Os acordáis que nos decían que iba a ser el futuro del cine en los próximos 5 años? La gran revolución, Avatar, viene para cambiar la Tierra. ¿Dónde está el cine 3D? O sea, que todas estas cosas pueden augurarse y que luego no sucedan. Pero la mezcla humano-máquina, esta es bonita. Esta tiene mucha pinta de salir, Pai. ¿Sí? ¿Tú crees? Yo creo que sí. No sé, ¿eh? Yo creo que sí. Desde luego voluntarios imbéciles no van a faltar, ya te lo digo. A que les lean el cerebro, a que les metan spam. O sea, tengo yo a las llamadas... ¿De verdad crees que la gente, sabiendo cómo pensamos todos, va a dejar que le lean el cerebro así como así? Que sí, que la gente es muy turbia. Que sí, que sí. Pues por eso. No sé, yo lo veo ahí muy... Pero bueno, vosotros claro, no sé. Bueno, no sé. Sí, yo sí. Entre los oyentes no sé qué pensáis. Ahora, fijaos, otra cosa que he visto que también me ha dejado absolutamente fascinado, es una pequeña maquinita de mano hecha con inteligencia artificial. Es una pequeña cajita donde vas a escanear, por ejemplo, a un familiar, a tu madre o a tu padre. Lo escaneas en 3 dimensiones y le hacen un volcado con inteligencia artificial de sus recuerdos, su memoria, sus reflexiones, sus tal. Es un pequeño ejercicio de entrenamiento a esta máquina que requiere de contestaciones sobre temas diversos para saber en qué línea y qué estructura argumental utiliza. Bueno, la maquinita, que es del tamaño de una mano, del tamaño de un teléfono móvil, lo que hace es proyectar la imagen de tu familiar como un holograma. ¿Habéis visto a la princesa Leia diciendo ¿dónde estás? Ven a ayudarnos. Te necesitamos, Obi-Wan, ¿sabes? Tenemos problemas, Obi-Wan. Bueno, pues igual. Entonces aparece tu familiar y tú le preguntas de viva voz, mira, me ha pasado esto, es que, claro, me dice que se quiere ir a vivir conmigo, pero yo tengo dudas porque sé que me va a putear. Y entonces tu familiar hace un chup, chup, chup de inteligencia artificial conectada a la red y hace las reflexiones que se supone que haría si estuviera vivo. ¿Te flipas? Bueno, pues ya está comercializándose. ¿Sabes? O sea, es Black Mirror, había un episodio de Black Mirror con algo parecido, ¿no? Sí, recrea las voces y los gestos de manera sorprendente, vídeos, audios, se entrenan modelos con las fotografías, y lo que dicen es que trae de vuelta a tus seres queridos, a los familiares fallecidos. ¡Ojo! Que ni siquiera es necesario que le grabes mientras está vivo, que con que lleves un par de fotos a la empresa y 3 o 4 reflexiones te vale. Pues anda que no va a haber gente que sustituya experiencias y dolores con estas cosas, porque es mantener un poco vivo. Claro, es contra natura en realidad. La gente se muere, nos morimos y ya está, adiós, finito. Se finí, caput, se acabó. El vivo al bollo y el muerto al hoyo. Ya está, es la vida, nos va a pasar a todos. Y a lo mejor cuando estéis escuchando esto me ha pasado a mí, eso es la vida, ¿sabes? Pero bueno, siempre podéis hacer un holograma y ponerme ahí con mi cuerpo hercúleo, ¿sabes? Pai, tú recuérdame así, por favor. Lo intentaré. Por cierto, ¿has pasado ya por mi cuenta de Instagram para poner mi nueva actuación musical, un elogio? ¿Se te ha olvidado? No. En breve. Se te ha debido olvidar porque, sí. Porque lleva 24 horas y no he visto muchos comentarios de los oyentes de la cafetera. Debéis estar un poco distraídos. ¿Qué pasa? Os está yendo de puta madre, ¿no? El día. ¿Sabes? Qué asco, de verdad. Bueno, venga. Nos vamos. Poned un comentario ahí en Instagram, hombre, no seáis mala gente. Eso sí, fingid. Joder, he llegado hasta aquí, no pensaba que cantabas tan bien, qué bonito, qué espectáculo, que es alucinante, ¿sabes? Un poco que ya me sienta bien, no me seáis gentuza. Gracias, Pai. Gracias a la Resistencia siempre, cuidaros. Gracias a todos por ser tan generosos. Venga, nos vemos el lunes. Adiós. Podemos hacer que este hilo